Muy buenos días, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros y porque tú siempre tienes tan pendiente todo lo que necesitamos que nos hablas de forma categórica con tu palabra. Qué bueno, Señor, que tú te adelantes a todos los hechos y ante lo que vivimos, tú ya tienes la respuesta certera. Así que para no errar, lo que tenemos que buscar tu palabra, tenemos que buscar de tu espíritu la verdad, la revelación, el conocimiento, discernir aquello que naturalmente no podemos comprender. Hay cosas que no nos caben en la cabeza, pero que obviamente para ti son completamente comprensibles. Tú tienes dominio de todo y quieres hacernos comprender. Y por eso como nuestro entendimiento humano es tan limitado, nos has dado al Espíritu Santo para que por medio de ti, Espíritu Santo, siendo consolados, podamos recordar todo lo que nos has enseñado, recordar los testimonios, hasta incluso cuando estamos viviendo estas situaciones difíciles de hombres y mujeres que escrita está en la palabra tuya, Señor, su vida, escrito están sus testimonios, cómo enfrentaron y qué erraron también para ser advertidos y para no caer en esos errores. Y también nos enseñas el propósito de todas las cosas porque sabemos que para los que aman a Dios, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Gracias por ponerte delante de todo lo que estamos viviendo. Gracias porque ante la eventualidad ya está tu respuesta. Y cuando la eventualidad nos sorprende, nos mueve el piso, debemos recurrir a ti, sabiendo que tú para eso tienes respuesta. Es más, tú tienes muy claro por qué permites las cosas, porque también hasta en el cuestionamiento del Señor, ¿por qué permites? Y tú con propiedad no puedes decir por qué. Y todo lo que tú permites es por razones santas que tú lo permites. Y por eso, gracias porque incluso esas cosas que tú permites que ocurren, vemos tu mano santa en beneficio de nosotros, porque tu mano santa siempre nos quiere beneficiar. Lo que nosotros debemos entender es el beneficio que a veces no es a nuestra manera, no es como la fórmula que nosotros queremos, y el beneficio de la salvación, de la vida eterna. Muchas veces comienza por la puerta del dolor, hasta de la vergüenza puede ser. Pero gracias a ti, Señor, porque al final de cuentas llegará el momento que en la eternidad para nosotros será mínimo lo que vivimos, o sea, insignificante lo que sufrimos, si el resultado es la salvación, la vida eterna, la conversión que nos da vida eterna. Por eso, Señor, ante lo que tú permites nosotros paz. Y ante lo que nosotros propiciamos también, sabiduría para no propiciar situaciones que no convienen. Señor, gracias por todo lo que nos das, lo que nos quieres servir en la mesa hoy. Ayúdanos a poder digerir esto, porque a veces hasta para nosotros puede ser palabra dura, pero incluso cuando en Juan 6 tú hablas de que palabra dura, ante los que decían palabra dura es esta, les decía que si no estaban preparados no pueden estar ahí. Con eso decía, es que bueno, lo que tenemos que prepararnos para recibir tu palabra, porque a veces a nosotros, a nuestra carne le parecerá dura, pero si estamos en el Espíritu y con el Espíritu asimilamos la palabra, no nos resultará dura, al contrario, será grata, alimenticia, nos fortalecerá y evitará que desfallezcamos. Señor, gracias por lo que hoy tú nos vas a enseñar y aquí estamos. Llénanos de tu sabiduría, llénanos de tu pureza, de tu amor. Haznos humildes para no resistirnos a tu palabra hoy. Eso te lo pedimos en nombre de nuestro amado Salvador, tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén y buenos días a quienes hoy se preparan para escuchar esta palabra muy interesante y muy necesaria. Hoy vamos a considerar algo que tal vez no hemos considerado correctamente, porque el título de este tema es Cuando lo malo es útil para Dios. Y quiero ponerles una imagen. Normalmente nunca más pongo imagen. Normalmente se tienen que aguantar mi rostro y ya. No, hoy voy a poner por unos segundos y van a descansar de ver mi rostro. Voy a poner una imagen que ilustra muy bien cómo lo malo, lo que a nosotros nos parece horrible, terrible, ofensivo, es útil para Dios. Voy a presentarles una imagen del grafito de Alexámenos.
Esto es una sección muy interesante. Normalmente no hago esto, ¿no? Quiero presentarles una imagen del grafito de Alexámenes y ustedes van a decir, oh, pero ¿por qué? Qué feo, qué injusto. Pero vamos a ver lo maravilloso de haberse hecho este hallazgo. El grafito de Alexámenes, mm, lo ven, lo tienen en pantalla, ¿verdad? Ahí está. Sí, ¿verdad? Bueno, este grafito al exámenes, vemos, registra aquí, no con muy buena mano porque no era realmente un gran artista quien hizo este grafito, este dibujo. Ve aquí, aquí abajo está Alexámenos, un creyente en un crucificado. Pero en ese gráfico no solamente se humillaba al que estaba crucificado porque se ponía cabeza de caballo, sino que para ratificar la burla se, cabeza de asno más bien sería, como una cabeza de animal, de asno, sino que se exponía como aquí, Alexámenos adorando a su Dios. Algo así, más o menos la frase, Alexámenos adorando a su Dios. Y esto se hizo para humillar a Alexámenos y sobre todo para humillar a, al Dios de Alexámenos. Claro que la imagen es horrible, claro que es ofensiva, claro que es malvada. ¿Y por qué eso malo es bueno para Dios? Pues curiosamente, ya la vimos, ya la registramos, ya la lamentamos, ya dijimos, oh, pero qué irrespetuosas pueden ser las personas, ¿verdad? Y también como comprendemos que estas ofensas que se hacen al Señor quemando a veces símbolos, pretendiendo quemar iglesias o como por lo menos mancharlas de pintura y todo esto, realmente es algo antiquísimo. El Señor Jesús, fuente de amor, también genera unas pasiones terribles en los que detestan la verdad. Ya vimos el grafito de Alexámenes, ¿verdad? Esto que parece terrible resulta que fue muy bueno porque, curiosamente, es una de las evidencias extrabíblicas de la existencia de Cristo, de la crucifixión de Cristo. Allí podemos ver cómo esto malo que fue para burla, que fue motivo de mucha risa de quien hizo el dibujo y de sus amigos, los que se burlan de Alexámenes, cómo es una de las evidencias de la existencia de Cristo y evidencia extra bíblica. Porque para los críticos muchas veces decir, no, 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 si no, eso de la Biblia, no, que eso es parcializado porque eso es de información de los que creen en Jesús. Pues esto ha sido muy claro, no solo para registrar la existencia de Jesús, su crucifixión como un hecho histórico, sino también para comprender las pasiones que generaba Jesús desde el principio. Pues sí, el dibujo de este crucificado con cabeza de asno, que se encuentra en Roma, por supuesto, ahí fue encontrado, es maravillosa evidencia de Jesucristo y del impacto que ella generaba en el mundo. ¿Y por qué a veces nosotros debemos comprender esto? Porque hay propósitos, hay cosas que queremos y ante lo que queremos a veces hay tropiezos. Yo quiero, Señor, bendecir la casa y comienza a caer maldición. No entiendo. Vamos a Hechos 1 mientras le termino de confirmar o comentar esto. Vamos a Hechos capítulo 1, versículos 6 al 8. Pero vamos con esto también a revisar cuántas veces nosotros queremos cumplir los planes de Dios y los planes de bendición y las bendiciones comienzan como con tropiezos, con cosas malas. Pero cómo esto malo es útil para Dios. En Hechos 1, el 6 al 8 dice, entonces los que se habían reunido, repito, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder. Aquí está lo agradable para ellos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oh, maravilloso, vamos a conquistar con la verdad de Cristo el mundo y librarlo de la oscuridad.
¿Cómo será esto? ¿Se abrirán los caminos? ¿Será que a nosotros también nos van a poner mantos, así como Jesús en la entrada de Jerusalén? ¿Será que nosotros iremos y irán alabados, alabados los enviados del Señor? Vamos a Hechos 8. Vamos a Hechos 8 y vamos a ver si es como nos lo imaginamos. Como tal vez nosotros nos imaginamos que, oh, ahora que Cristo entró en mi casa, las luces serán más bonitas. Habrá paz, melodías, se escucharán violines en mi entorno y palabras alabanza. Hechos 8, versículos 1 al 4. Y Saulo consentía en su muerte. Aquí estamos hablando de la muerte de Esteban, refería en Hechos 7. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución, repito, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Estos hombres podían decir, oh, qué malo, es malo esto. Sí, pero es útil para Dios. Y Saulo asolaba la iglesia entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Uf, las cosas no son como el Señor decía, ¿verdad? Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esto que era terrible fue salvación. Y claro, nosotros estamos del otro lado, los beneficiados de esta dispersión, ¿verdad? Estos que fueron esparcidos anunciaron el evangelio y porque fue anunciado el evangelio en las tierras de la dispersión, en tierras de sombra y muerte, pero que llega a la luz por medio de estos anunciadores, se hace toda la suma de ellos por generaciones y la suma de beneficiados entre los que estamos nosotros. Eso que fue malo fue útil para Dios. Claro, lo que ellos habían escuchado en Hechos 1:8 se veía raro, ¿no? Recibiréis poder y seréis testigos. Y este evangelio, todo será anunciado hasta el último de la tierra. Las cosas parecían que no eran como ellos se lo esperaban. No hubo entrada triunfal a Jerusalén, a Capadocia, a Berea, a Tesalónica. No hubo entradas triunfales. Más bien hubo personas huyendo, personas espantadas porque estaban siendo escarceladas por alguien que incluso uno de los que le encabezaba esto fue el apóstol Pablo. Luego impactado porque recuerden que él es derribado y sacado del camino, yendo a Damasco, claro, por supuesto, pero ya no hacer el mal. Por el mismo Señor Jesús, y esto va a ser un estudio muy interesante más adelante, cómo iba él a Damasco y cómo terminó yendo, cómo iba a hacer el mal y cómo terminó haciendo el bien. Eso lo vamos a ver más adelante, no sé, en algunos días o semanas. En 1 Pedro capítulo 1, vemos efectivamente el resultado de esa dispersión, de eso malo, terrible que ocurrió, pero cómo el Señor lo convierte en bueno. 1 Pedro capítulo 1, versículos 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro no pedía perdón de parte de Dios, perdonen porque ustedes han sido expatriados, porque han sido víctimas de la dispersión en el Ponto, en Galacia, en Capadocia, Asia y Bitinia. No, porque Pedro comprendía que aquellos elegidos según la presciencia, el conocimiento previo de Dios, llamados a obedecer y ser rociados por la sangre de Cristo para ser limpiados para siempre, eran instrumentos que habían empezado con el pie izquierdo, porque es que le echamos la culpa al pie izquierdo, pero ese izquierdo puede ser el punto inicial de la bendición. Gracias a Dios por esa dispersión. Nosotros tenemos que dar gracias porque el evangelio no se quedó en Jerusalén solamente y no fue algo que solamente estuvo remitido a ellos. De hecho, tuvo que romperse el esquema. De hecho, tuvo que ser librada la barrera
que había en la mente de los judíos, que, la Torá era para los judíos, solamente para los elegidos, cerrándose. Y esto no podía transmitirse luego a la iglesia de Cristo. Y por eso, rompiendo esa barrera, ese esquema, esa limitación, y por medio de la dispersión, son llevadas las palabras del Señor Jesús hasta lo último de la tierra. En Mateo 5, vemos que precisamente en el Sermón del Monte se bendice a los que aparentemente comenzaron con el pie izquierdo, a los que están sufriendo mal. Mateo 5, vamos a examinar del versículo 10 al 12. Leamos. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y esto es interesantísimo. El galardón que es grande en los cielos comenzó con dolores, con persecuciones, con injusticias, con vituperios, con persecuciones infames, por supuesto, por acusaciones, cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, con mentiras contra nosotros, con cosas malas. Y el Señor utilizó esas cosas malas, como el grafito al examen, por ejemplo, para probar quién es Él. ¿Y esto por qué es importante? Porque cuando nosotros estamos claros en Hechos 1:8, ¿verdad? El evangelio será anunciado. Tú serás instrumento útil. No calculamos, no esperamos ni deseamos, por supuesto, y no es que uno desee el mal, uno no quiere desear el mal. No es lógico que deseemos el sufrimiento. Pero a veces nos desconcentramos o perdemos la identidad porque el Señor promete y comienzan los golpes. Esperamos caricias y comienzan los golpes. La iglesia va a crecer y a veces hay golpes que pueden hacerla ver como que se va a reducir. No, después de esto que está pasando, la gente no va a creer. Después de esto que está pasando, se me cae la reputación o se cae el buen nombre, se me cae la salud. Bienaventurados si incluso haciendo el bien, haciendo nosotros lo correcto, sirviéndole al Señor, dependiendo de Él completamente, no renunciando precisamente a lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, no renunciando a eso, nosotros sufrimos oprobio. No nos preocupemos por eso. Vamos a silenciar aquí, perdón. Ayúdame porque no puedo silenciar aquí. Ajá, claro, aquí. A veces me enredo. Perdone cuando la tecnología me vence. Volviendo al tema. Hasta eso es bueno. Hasta eso es malo. Hasta eso es bueno. Eso no es malo. Es útil para Dios. De alguna manera. Aquí está como con, con hechos demostrados. Todo es bueno para Dios. Cuando nosotros no nos limitamos a decir, eso tuvo que haber sido malo y punto. No me gustó. No me parece. Cuando estamos sufriendo lo malo, recordemos que el Señor lo permitió. No siempre lo propició. No, el Señor no produce mal, pero sí utiliza el mal. Porque obviamente Dios nunca se equivoca. El hombre sí se equivoca. Dios no. Y Dios no se equivocó ni descuidó la mirada. ¿Dónde estabas Dios cuando estaban esos haciendo el grafito de Alexámenos? ¿Dónde estaba viendo cómo eso, siglos después, iba a ser una contundente muestra de un Jesús crucificado, un Jesús odiado por muchos, un Jesús que produjo persecución, ignominia en gente como Alexámenos, que sufrió al menos verbalmente ultraje, o sea, fue ultrajado, fue disminuido o reducido motivo de oprobio. Eso malo el Señor lo permitió. ¿Dónde estaba Alexámenos?
Perdón, ¿dónde estaba Dios cuando estaban haciendo el grafito al examen, viendo cómo iba a ser útil? ¿Dónde estaba Dios cuando permitió este mal en mi casa, viendo cómo va a ser útil para su obra? Y nosotros vamos a ser bendecidos si no nos olvidamos de eso. ¿Dónde estaba Dios haciendo su trabajo, que no es el que nosotros a veces entendemos? No comprendemos los métodos de Dios, no invalida que sean métodos de Dios. No comprendemos la voluntad de Dios, no invalida que sea la voluntad de Dios, simplemente que no está conforme a nuestra limitada visión de lo correcto. No entendemos a Dios permitiendo, dejando, ahí dando espacio para algunos males, pero prestemos atención, silencio ante el Señor, porque el grafito al examen no es una muestra, pero lo otro, ¿dónde estaba Señor cuando mataron a pedradas a Esteban, viendo cómo iba a ser útil? Cómo incluso los que lo asesinaron vieron la misericordia del Padre y cómo pone esa misericordia en sus hijos fieles y en un Esteban fiel que dijo, no les tomes en cuenta este pecado, mostrando esto es lo que hace el Señor. Los males que estamos viviendo son útiles para Dios. Dejemos de dudar sobre eso. Los males que el Señor vio cómo se hacían, el Señor los va a utilizar para bien. No por eso vamos a hacer mal, por supuesto que no. Nosotros tenemos que seguir en lo correcto, porque aquí también recuerden que en el Sermón del Monte él dijo, bienaventurados no los que os vituperan porque son unos perversos, no, porque se portan mal, porque están abusando de la gracia, no. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Así que sigamos siendo justos. Sigamos siendo justos porque si nosotros, si seguimos siendo justos en medio de la persecución, para nosotros será el reino de los cielos. Y bienaventurados si para vituperar y perseguirnos tienen que mentir. Porque la verdad, decir la verdad nos deja muy bien. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Que tengan que mentir, que usen la creatividad mal, pues, para decir cosas que no son, porque el Señor tiene galardón grande en los cielos para nosotros. Así que gocémonos y alegrémonos. No nos dejemos abatir tanto por los males que el Señor permitió, porque el Señor los permitió teniendo muy buen fin para esto. Las razones morales de Dios a veces son inescrutables, difíciles de comprender, pero siempre son perfectas, porque sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y el Señor nos llamó a nosotros con propósito ser instrumentos de salvación y ser beneficiarios también, por supuesto, de una nueva identidad como salvos. Vamos a orar dándole gracias a Dios por esas cosas que incluso quedaron como males registrados en la historia, pero que muestran que incluso en esas cosas Él sabe lo que nosotros no podemos comprender. Tal vez al examen nos dijo, Señor, ¿por qué permitiste esto? Porque ahora nosotros podemos ver y decir, miren qué tan grande era el Señor Jesús, que tuvo que ser burlado porque no podía ser negado. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque hoy tú nos quieres convencer de esto. Lo malo es útil para ti. Lo malo de los hombres, porque obviamente en ti no hay nada malo. Y tú permitas males como la dispersión, como la burla, como la ofensa, como el ultraje, como la difamación, como incluso las fallas que hay en casa. Porque hacemos todo correcto, pero alguien de repente falló. O alguien en la iglesia se cayó. Alguien en la iglesia declinó, apostató, hizo cosas que a nosotros nos duelen. Pero tú tienes para eso una utilidad. El mal no viene de ti. En eso tenemos que confiar. Y el mal que no proviene de ti es vencido por ti. Por eso tú nos dices, mientras tanto, no se dejen vencer del mal.
No se dejen vencer del mal. Y muchas veces el mal nos vence porque nos lleva a dudar de ti. Que jamás el mal nos lleve a dudar de ti. Gracias, Señor, por esta palabra que hoy nos lleva a perfeccionar nuestra actitud ante el mal y ver que tú harás algo muy útil, maravilloso, con eso malo que quieren hacer. Bendito eres tú, Señor. En nombre de Jesús, bendito tú eres. Amén.